¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy, pues debido a que a estos momentos en los cuales estoy grabando, pues no ha salido ninguna noticia que realmente valga la pena comentar en torno al Barça, pues quería hacer este video que tenía pendiente desde hace un montón de tiempo, que es actualizar un poco mi opinión de Ansu Fati, de cómo le está yendo en este paso con el Brighton, de qué puede ser el futuro del jugador, pero sobre todo con la intención de actualizar mi opinión, porque la última vez que hablé de Ansu Fati en este canal fue en ese momento en el cual parecía que el 99% pues se iba al Tottenham en el último día del mercado de fichajes, y finalmente pasó ese cambio de última hora con el jugador yéndose al Brighton. Como todos saben, creo que a estas alturas, pues lamentablemente actualmente Ansu Fati se volvió a lesionar. Exactamente nunca se dijo qué, por lo menos de Servi en la rueda de prensa, pues habló de que las sensaciones con el jugador eran malas y que se preveía una lesión de 3 meses. En teoría, Ansu Fati tiene que volver a las canchas, si no estoy mal, creo que por mitades o a finales de febrero. La verdad que el jugador tiene una mala suerte brutal, porque la lesión de Ansu Fati justo llega en el peor momento posible para él, lamentablemente, en un Brighton que esta temporada hemos visto que a De Zerbi le ha costado mucho más mantener el nivel de la temporada pasada, algo normal porque ha perdido jugadores importantísimos como Caicedo, como McAllister y tantos otros que ha ido vendiendo el mercado de fichajes pasado, y encima súmenle el tema de la competición europea, algo que el Brighton no estaba acostumbrado a competir nunca en la historia de su club. Entonces, pues Ansu Fati llegaba a ese contexto, aparte un jugador que, como todos sabemos, jugaba como banda izquierda, que claramente al competir palo por palo con Mitoma, que es el jugador estrella del Brighton en estos momentos, pues iba a tener sus opciones reducidas, y actualmente ha estado jugando hasta antes de su lesión, sobre todo a la espalda del delantero centro que ha sido Joao Pedro, como una especie de media punta. Al principio de temporada le ha costado mucho más, no estaba consiguiendo ser titular, jugaba más como un revulsivo más que otra cosa, era normal porque le iba a llevar un tiempo la adaptación. Pero justo cuando ya comenzaba a ser titular, a tener minutos, a ser importante, sobre todo a convertir, porque desde el punto de vista de estadísticas, en Premier sí que ha estado un poco más flojo, ha sido importante en partidos como contra el Manchester City. En Europa League los goles y las estadísticas de Ansu Fati no han sido para nada malas, todo lo contrario, son muy buenas cifras goleadoras para el delantero que en teoría se supone que tiene que volver al Barça para el próximo mercado de verano de junio del año 2024. En cuanto al futuro del jugador, la verdad que, o si tiene posibilidades de volver al Barça, la verdad que a día de hoy pues no sabría darte una respuesta concreta o del todo seguro, porque la verdad que mucha gente dice que el Barça no ha encontrado un extremo izquierdo de garantías desde Neymar, desde que se fue Neymar. Yo diría todo lo contrario, el Barça no ha encontrado un extremo izquierdo de garantías desde que se lesionó Ansu Fati en contra del Betis, porque estoy seguro de que una muy buena versión de Ansu Fati en estos momentos pues nos ayudaría un montón, un jugador que para mí, siempre que escribía sobre él en aquellos años 2020, cuando apenas estaba empezando su carrera, para mí fue el talento que más me ilusionó, seguramente que más nos ilusionaba a todos los culés, y para mí junto a Mbappé estaba llamado a ser el líder de la próxima gran generación, aparte porque en ese momento Haaland todavía estaba en el Salzburgo y todavía no tenía del todo consolidada su carrera como la tiene a día de hoy. La verdad que Ansu Fati marcaba muchísimo las diferencias en el Barça, un extremo rápido, veloz, sobre todo que tenía un estilo muy similar a Mbappé, de estos extremos que atacan muy bien ese espacio entre central y lateral. Tenía mucha chispa, era muy eléctrico, tenía mucho uno contra uno, sacaba goles hasta por debajo de la piedra de todo tipo, con izquierda, derecha, con cabeza, poco que le des tiempo y espacio, pues era un jugador que liquidaba, y que incluso en el momento más duro del Barça, en aquella temporada 2021, cuando estaba todo el quilombo del burofax de Messi y Griezmann que no se terminaba de acoplar, fue Ansu Fati hasta su lesión en contra del Betis, que la carrera del jugador no tan solo se ha estancado, sino que entró en este bucle de calvario de lesiones que prácticamente no le están dejando jugar con regularidad en ninguna de las temporadas posteriores. Aparte de eso, sumado a otras cuestiones
extra cancha, como fue la comparación con Messi, por agarrar simplemente el dorsal que estaba disponible en ese momento, y las declaraciones desafortunadas que tiró su padre a lo largo de la temporada pasada, lo que fue de a poco prácticamente que sacando a Ansu Fati de lo que viene siendo el mundo Barça. Para resumir, para mí lo que ha pasado con Ansu Fati es un tema psicológico y también de su físico, que no ha respondido como nosotros pensábamos que iba a pasar. Yo no soy médico, yo no soy preparador físico, yo no le veo entrenar al chico, ni tampoco sé los registros que pueda tener Xavi sobre el jugador, pero para mí la lesión que termina de romper por completo a Ansu Fati y que jamás lo he vuelto a ver a su nivel habitual ha sido desde esa lesión en los cuartos de final por Copa del Rey, donde debuta oficialmente Ferran Torres, cuando el jugador se rompe, sale llorando del campo y nuevamente entramos a esta dualidad de opiniones si el jugador tenía que pasar por quirófanos o si tenía que utilizar ese tratamiento conservador. El jugador optó por la segunda opción, que fue el tratamiento conservador, y desde ahí, tanto la temporada pasada al completo, no he visto a ver nunca más a Ansu Fati. Claramente el jugador físicamente está mermado y por una parte uno se piensa a pensar sobre la situación de este jugador y no sabe si es una cuestión de que a partir de ahora aquí hasta que el jugador se retire, pues es esto lo que queda del físico de Ansu Fati, es esto su nuevo máximo, de un jugador que no puede soportar la máxima exigencia de partidos de élite, por lo menos para jugar de manera regular y marcar las diferencias como lo hacía, o si también puede ser una cuestión de confianza, porque también tenemos que ponernos un poco en la piel del chico, con las expectativas que tenía encima. Debe haber sido durísimo que por un tema de agarrar el dorsal, el linchamiento público que se le hizo en su momento, y aparte también el tema del calvario de las lesiones, que mentalmente en los jugadores suele pegar mucho más, te da mucha duda y desconfianza, sobre todo para hacer tu juego normalmente cuando las lesiones son tan recurrentes, y a lo mejor eso debe ser lo que pasa normalmente por la cabeza de Ansu Fati, como en su momento a veces te daba la sensación de Dembélé, de decir aprieto un poco más y a lo mejor me rompo. O sea, estar jugando con eso constantemente en tu cabeza tampoco es fácil. Pero como aficionado, como dije anteriormente, si al no tener registros, yo me tengo que guiar por lo que veo en el campo. Y la temporada pasada de Ansu Fati, entre la irregularidad en cuanto a los minutos, porque no fue capaz ni siquiera de quitarle el sitio a la peor versión que vimos de Ferran Torres en el Barça, pues obviamente las alertas te encienden por todos lados. Veías a un jugador que no estaba ni enchufado, ni en dinámica, que por momentos mostraba chispazos, como por ejemplo fue ese clásico que perdimos 3-1 en contra del Madrid en el Bernabéu, donde el gol de Ferran prácticamente lo fabrica con Ansu Fati, que termina desbordando a Valverde con una velocidad brutal, digna de su mejor versión. Y después en Supercopa en contra del Betis y varios partidos más donde vos veías a Ansu Fati con ciertos chispazos de lo que fue antes, pero después te encontrabas con otros partidos donde ingresaba, donde tenía situaciones con tiempo, espacio o sobre todo uno contra uno, y primero la pelotita no le entraba y después segundo de que vos le decías qué le pasaba por momento al jugador, porque la distancia que normalmente él solía sacar por velocidad se la recuperaban en esto, o sea, se la recuperaban prácticamente en nada. Toda la ventaja que él sacaba posicionalmente y por velocidad, pues no se la comían en 3 segundos, o aparte a veces cuando tenía que hacer esfuerzos defensivos el jugador ni siquiera se implicaba por esto que te digo. A lo mejor será por una cuestión psicológica del tema de las lesiones. Lo cierto es que a pesar de que al final de la temporada pasada, cuando ya fuimos campeones de liga y tal, el jugador empezó a jugar de manera más regular y metió algún que otro gol, las sensaciones no eran las mismas que las de antes. Y bueno, el jugador lamentablemente se termina marchando, yo creo que en el momento más interesante para retenerlo, porque yo me acuerdo de esta última pretemporada, la verdad que estaba viendo un Ansu Fati que, bueno, a lo mejor no era algo que se acercaba a su mejor versión de 2020-2021, pero era una versión, la verdad que decente Ansu Fati. Se lo veía con cierta soltura a la hora de encarar, se lo veía sobre todo con mucha pegada e hizo muy buenas actuaciones, sobre todo jugando con Valde
como su lateral izquierdo. Hizo un buen partido en contra del Milan, hizo un buen partido en contra del Tottenham en el Gamper y contra el Getafe también había ingresado de gran manera y no tuvo suerte tan solo por centímetros para que nos dé la victoria en esa primera fecha. Ahora en esta sesión con el Brighton, la verdad que es un tiro al aire para el jugador, porque si no sale bien y cuando vuelva de esta lesión termina volviendo a su mejor versión, pues obviamente sería un bombazo para el Barça y claramente situaciones como la de Joao Félix o la de buscar cualquier hipotético extremo izquierdo la descartás por completo. Si tenés al mejor Ansu Fati, pues yo creo que hay muy pocos mejores extremos que él en su buena versión y que sería brutalmente diferencial, porque yo creo que la mejor versión de Ansu Fati en 2021, de no haberse lesionado la rodilla en ese año, para mí iba para una temporada como mínimo entre 25 a 30 goles. El problema es que llevamos esperando esa mejor versión de Ansu Fati casi 4 años con toda la broma. Y viendo sobre todo que el jugador, lejos de recuperar sensaciones y sobre todo regularidad física, porque la temporada pasada la tuvo, pero porque casi no jugaba, y a día de hoy lo ves con el Brighton y a poco que juega minutos, pues se lesiona o tiene algún que otro problema y no sale de este bucle de lesiones, pues la verdad que soy poco optimista en cuanto a la recuperación de esa versión de Ansu Fati. Pero todavía es temprano para sacar conclusiones finales con respecto a la situación de Ansu Fati, porque a lo mismo que digo como con Joao Félix, para mí esa competición por ese sector zurdo ahora habrá que ver cómo está, porque hay que analizar muchos frentes, el ver cómo se adapta Vitor Roque, si finalmente termina jugando con 9 puro o termina jugando más como acompañante de Lewandowski, ver cómo termina la temporada Ferran, ver cómo termina la temporada Joao Félix, ver qué sensaciones nos deja a final de temporada Ansu Fati. Así que yo creo que la competición por ese extremo izquierdo todavía está latente y están todos, la verdad que parten desde la misma base, todos dejan dudas, la verdad, no tengo que serles sincero, pero bueno, lamentablemente son cosas del fútbol. Para mí este chico estaba llamado a marcar época, no retiro ni una coma de lo que dije en aquello 2020-2021. Para mí, si están todos a plenitud, Ansu Fati es claramente el mejor jugador del Barça, pero bueno, el fútbol lamentablemente en estos últimos años ha abandonado al Barça. Cagate de risa, todos los jugadores jóvenes prometedores con los cuales soñamos que iban a llevar adelante al club después de esta era post-Messi, están lesionados y no podemos contar con ellos. Gavi, lesión de mala suerte en un partido de mierda de España-Georgia. Ansu Fati se le cae un tipo encima. Pedri lo reventaron físicamente tanto Koeman como Luis de la Fuente, llevándolo a los Juegos Olímpicos después de jugarse una Eurocopa. Y es lo que hay. Yo lo único que le pido a Dios es que por favor, primero que el Barça, tenemos el caso de Ansu Fati para aprender del pasado para el asunto de Gavi, no lo apuren, si tiene que terminar siendo 14 meses o los meses que hagan falta, pues que lo sean y que el jugador vuelva con las máximas garantías posibles y que por favor no toquen el potencial de este chico. O sea, danos una, por favor, le pido, no sé, a cualquier Dios en el que ustedes crean, que nos tire un centro por lo menos con el tema de Gavi, ¿no? Que nos dejen por lo menos disfrutar de Gavi y Pedri por lo menos como nuestras máximas promesas, y con el tema de Ansu Fati, pues para mí está todo el tema abierto, que seguramente será algo que Xavi tendrá que tomar una decisión final con respecto al jugador a final de temporada, porque lo cierto es que si se sigue quedando Ferran, si a Vitor Roque le va bien y si el Barça tiene intención de fichar a Joao Félix, pues no sé en dónde va a terminar jugando Ansu Fati, la verdad. Yo no descarto tanto como que se termine quedando, como que termine siendo lamentablemente traspasado y que se quede en lo que pudo ser y no fue. En fin, esta ha sido mi opinión con el tema de Ansu Fati, con su actual sesión en el Brighton. La verdad que es un tiro al aire que veremos cómo termina saliendo. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, que dejes tu like, que compartas el video, que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.